Nadia nos va a hacer una presentación denominada Méritos y Oportunidades, presente, pasado y futuro de la equidad en el acceso de la educación en Panamá. Bienvenida. Gracias, un gusto estar con ustedes siempre, colaborar con la Universidad de Panamá y con el ICASE. Voy a compartirles pantalla. Mientras tanto, aclaro que aunque he tenido el honor de trabajar con la Universidad de South Florida y el Smithsonian, no estoy afiliada a ellos actualmente. Tengo el gusto ahora mismo de estar como directora interina en el Centro de Investigación Educativa en Indicasat. Creo que lo pueden ver en mi pantalla. ¿Me confirman ahora mismo? ¿Están viendo mi pantalla? Sí se observa, Nadia. Excelente. Se observa perfecto. Muchas gracias. Y sí, hoy quería hablarles de esta charla un poco que le he llamado de méritos y oportunidades, presente, pasado y futuro de la equidad en el acceso a la educación en Panamá. Y antes que todo comentarles siempre un poquito para los que no conozcan quizás todavía el Centro de Investigación Educativa CIEDU, que estamos empezando como un centro de pensamiento que está dedicado a generar, divulgar y gestionar la investigación educativa en el país en alianza con todas las universidades y centros de investigación en las diferentes áreas transdisciplinares, como hablaba el profesor Stanley hace un par de días, que tocan la educación para que trabajemos juntos, avanzando la investigación en educación de manera colaborativa y divulgándola de manera que tenga incidencia en las políticas públicas y en las prácticas de aula. Y en CIEDU hicimos el año pasado un estudio que utilizaba los datos de las pruebas de admisión universitarias para preguntarnos qué nos decían sobre la equidad en el sistema, entre otras preguntas, buscando siempre generar información útil para la toma de decisiones en las políticas públicas del país. Este estudio se hizo con datos de las pruebas de admisión de la UTP, de la Universidad de Panamá y de UDELAS, que juntas representan aproximadamente el 60% de la matrícula universitaria del país, según los datos del INEC, y además son las universidades que representan todas las regiones del país y una amplitud de carreras. Pensamos que es una muestra muy representativa. Y una de las preguntas que nos hicimos fue que si había diferencias significativas entre los puntajes que obtenían en las pruebas de admisión aquellos estudiantes que eran egresados de escuelas particulares versus de escuelas oficiales. Y para dar un poco de contexto, ¿por qué nos hacemos estas preguntas? Siempre no es solamente quizás por ganas de señalar las diferencias entre los dos sistemas, sino porque tenemos una situación de inequidad muy preocupante, ¿no? Entre los dos sistemas, primero que todo, no estamos divididos equitativamente. Aquí tenemos datos, por ejemplo, que nos muestran cómo está separada entre los dos sistemas de educación, el público y el privado, en la población según los quintiles de ingreso. Entonces vemos que en el quintil 5, que está el más abajo en la gráfica ahora mismo, que es el quintil más rico en esta gráfica, la mayoría de los estudiantes van a escuelas privadas. En cambio, en el quintil con menos ingresos, que es el que está más arriba en esta gráfica, la gran mayoría, el 91%, van a escuelas públicas. Entonces, son dos sistemas en el que los estudiantes están segregados según los ingresos de la familia en la que les tocó nacer, que no tiene nada que ver con sus méritos de los propios jóvenes, para empezar, ¿no? Y encima, los dos sistemas no están teniendo los mismos resultados, por datos que ya nos veíamos venir acumulados, ¿no? Esta gráfica que utilizo mucho son resultados de la prueba TERCE, que ya es del 2013, pero es los últimos datos que teníamos de prueba regional de Latinoamérica que aplica UNESCO, y en la que nos comparamos con otros países de Latinoamérica, pero en esta gráfica nos comparamos con nosotros mismos, ¿no? Los puntitos rojos son las universidades particulares de la ciudad,
y los puntitos morados son las escuelas rurales del interior del país. Los rojos las escuelas de la ciudad, privadas, y los morados las escuelas públicas del interior del país. Y se ven las dos nubes muy separadas, ¿no? Y hay una relación, además, significativa en la diferencia de estos dos sistemas. Están teniendo resultados diferentes. Entonces, eso significa que nuestros jóvenes están teniendo acceso diferenciado a dos sistemas que además tienen resultados diferentes, que les proveen una educación diferente. Y entonces, a pesar de las diferencias que no tienen que ver con sus méritos, están teniendo acceso a oportunidades diferentes en un tema que tiene que ver con justicia social, porque no tiene nada que ver con sus méritos, sino con en qué familia les tocó nacer, en qué nivel de ingresos, en qué parte del país. Entonces nos preguntábamos si los datos de las pruebas de admisión nos decían lo mismo. Y encontramos que sí. En la Universidad de Panamá, por ejemplo, pudimos comparar además entre carreras y vimos que en todas, los estudiantes que aplicaban a todas las carreras en las escuelas particulares había diferencias significativas. Ellos tenían resultados más altos que en las escuelas oficiales. Con excepción de educación, los estudiantes que iban a estudiar educación, entre ellos no había diferencia significativa. Pero esto es importante analizarlo, no solamente cualitativamente, digamos, porque educación, sino tomar en cuenta que los resultados de las carreras, de las pruebas de admisión, según la carrera a la que iban a optar, tienen un ranking. Y los estudiantes que iban a estudiar educación eran los que obtenían los puntajes más bajos en estas pruebas de educación, que por sí ya es una preocupación alta. Pero lo que encontramos al final fue que en las carreras que iban a tomar los estudiantes con los puntajes más altos en las pruebas de admisión, que en este caso en la Universidad de Panamá es medicina, la diferencia entre los estudiantes que se egresaron de las escuelas particulares y los estudiantes que egresaron de las escuelas oficiales era la más grande. Y a medida que vas bajando en el ranking de las carreras según el promedio que obtienen esos estudiantes en las pruebas de admisión, va disminuyendo la diferencia entre escuelas particulares y oficiales, hasta que en educación, que es la que tiene promedio más bajo de las pruebas de admisión, no hay diferencia entre escuelas particulares y oficiales. ¿Esto qué nos dice? Que no solo hay una diferencia en general para todos, sino que si quieres acceder a las carreras que son más difíciles de acceder, la diferencia a la que te enfrentas si vienes de una escuela oficial es todavía más grande. Y sabemos que las carreras a las que son más difíciles de acceder, como medicina, también son las carreras que después llevan a trabajos que van a tener mayores ingresos, ¿no? Entonces sigue habiendo cada vez más niveles de diferencias de oportunidades. Tuviste acceso a una educación que no te preparó de la misma manera para la universidad, y después, si quieres apuntar hacia una carrera que luego llevará a mayores ingresos, te vas a enfrentar con una brecha todavía más grande versus tus compañeros que están aplicando en la misma prueba de escuelas particulares, que si estás aplicando a una carrera en la que es menos competitiva, digamos. Un reto importante para pensar cuáles son en general posibles causas de este reto que estamos viendo. ¿Por qué las escuelas oficiales parecieran no estar preparando tan bien para la universidad como las escuelas particulares? Puede tener que ver con el currículum. Que el currículum que estamos llevando adelante en las escuelas oficiales no embone bien con lo que en las universidades y en las pruebas de admisión medimos, con las competencias que esperamos para la educación terciaria. Que ahí haya un desfase, que no esté funcionando bien, y que en cambio los currículums de las escuelas particulares sí están preparando mejor para eso. Y eso lo podemos sostener y poner esa hipótesis enfrente, tomando en cuenta varios estudios de los últimos años
que han comparado nuestro currículum y la manera en que enseñamos en nuestras aulas con Costa Rica, con el resto de países de Latinoamérica, y han dicho cosas como que es un currículo muy cargado en contenidos, que está fraccionado, que enseñamos con modelos transmisivos y memorísticos. Y eso me recuerda una cita que nos presentó el doctor Castro el lunes, en el que José Martí decía, y la fecha está mal, no es desde 1984, sino desde 1894. No debe enseñarse al niño una sola palabra o dato inútil. Las escuelas de abecedario deben ser sustituidas por escuelas de acto, pues a todos se les debe poner en capacidad de crear. 120 años después, seguimos realmente con ese mismo reto. Entonces, si el sistema educativo panameño no está en la capacidad de desarrollar las competencias que el sistema de educación terciario, que las universidades están esperando, entonces no está en esa capacidad que esperamos de la educación, que es de ser la institución igualadora de oportunidades, de darle la misma acceso a, en este caso, la educación terciaria para avanzar a todos, ¿no? Y eso quizás no lo estamos logrando de la misma manera. Otra pregunta que nos hicimos es que si había diferencias entre los puntajes según provincia. Y vimos que la había, los puntajes más altos eran de Chiriquí y de Panamá, Veraguas, Coclé, Herrera, Los Santos, todos tenían puntajes altos. En cambio, Bocas del Toro, Darién, Las Comarcas y Colón tenían puntajes más bajos. Aquí los ven, en cada paso de la escalera hay una diferencia significativa. Chiriquí más alto que el resto significativamente. En el medio un grupo grande, entre ellos no hay diferencias significativas, Los Santos, Panamá, Herrera, Coclé, Veraguas. Y abajo hay dos grupos, Colón está solo, y más abajo Bocas del Toro, Darién y Las Comarcas, en el nivel más bajo de resultados, y entre ellos no hay diferencias significativas. ¿Esto qué significa? Que las áreas rurales están teniendo puntajes más bajos, son áreas que además sabemos que se enfrentan a empleos precarios, a menor porcentaje del PIB, elevada incidencia de pobreza multidimensional que afecta a los niños. Y si lo vemos, cualquiera que conoce un poco de Panamá, te das cuenta que además son las áreas de concentración de nuestras minorías étnicas, ¿no? Son las áreas afropanameñas, son las áreas indígenas. Entonces, esto nos pone a pensar enseguida que hay múltiples niveles de inequidad funcionando, y encima nos vamos a poner a pensar con la evidencia presentada ahora que no estamos preparando a esos niños para el acceso a la educación terciaria de la misma manera que lo hacemos en otras provincias, y estamos agregando otra injusticia. Frente a estos resultados del año pasado, yo me estuve preguntando cómo llegamos aquí. Y otra cita que nos dio el doctor Castro el lunes, que decía, el maestro tiene que ir a aquellos que no pueden ir al maestro, resalta mucho una de las hipótesis que nos planteamos. Y fuimos a ver, con investigación de archivo, gracias al equipo de CIDO que nos estaba apoyando, revisando las memorias del MEDUCA y antes del Ministerio de Instrucción Pública en la Biblioteca Nacional, la distribución que hemos hecho de docentes, de escuelas y de alumnos que ha habido de matrícula en las diferentes provincias a lo largo de la historia patria. Estamos todavía en ese proceso, estas son las fuentes de las memorias que hemos estado revisando, y hoy les voy a presentar algunos resultados preliminares de lo que estamos viendo. Estas son cantidad de maestros en las primeras décadas de la patria. Ya veíamos que por supuesto Panamá tenía mucho más, ven Bocas del Toro donde está. Darién en la primera década ni siquiera existía en las memorias, no le enviábamos docentes hasta los años 20. Por supuesto uno pensaría, las provincias más grandes necesitan más docentes, entonces también tratamos de cruzarlo con el censo y ver si había una proporción de maestros por habitante. Y aún de esa manera uno nota que incluso en proporción de maestros por 1000 habitantes, la proporción de maestros que recibe Panamá es mucho más alta que Bocas del Toro, que sigue siendo la más baja.
que Colón. Darién sale bastante alto. Y una de las preguntas que nos hacemos aquí, hay varias fuentes que se preguntan qué tan confiables son los censos en ciertas áreas durante ese tiempo sobre todo. Lo vamos a ir rellenando con matrícula y con otros datos, pero así va más o menos por ahora cómo ha ido la inequidad en la distribución del recurso docente por habitantes a lo largo de las décadas. Y vemos, por ejemplo, que Bocas del Toro, que es la línea amarilla en puntitos, sigue abajo durante todo el tiempo, siempre ha estado abajo y se mantiene abajo. Y los resultados que vemos hoy en día no son casualidad, ¿no? Así que vamos a seguir avanzando ese estudio. ¿Y qué pasa de ahora en adelante? Ahora a eso le sumamos las inequidades que tenemos en acceso a computadoras, los datos que vimos en el INEC en el 2017, que era lo más reciente que tuvimos, los hogares que tienen a sus hijos en escuelas públicas, veíamos que solo el 30% tenía una computadora en casa versus en las escuelas privadas el 85% tenía una computadora en casa. El acceso al internet era 60% versus 90%, y incluso sabemos el acceso a electricidad es muy diferente. Seguimos teniendo áreas en las comarcas donde la mayoría de la población no tiene electricidad siquiera. O celulares, que seguimos pensando a veces en que si no hay computadoras, por lo menos en el celular, pero sigue habiendo muchas áreas donde la mitad de la población no tiene celular, y si tienen celular, ese celular no tiene acceso a data o a internet. En la comarca Cunayala o en la comarca Nave, la mayor parte de los hogares no tiene un celular que tenga acceso al internet tampoco. Entonces, ahora que nos enfrentamos a una situación como la pandemia y que puede volvernos a pasar y que mucho depende encima de la educación a distancia, agregamos otra capa de inequidad de la que nos debemos preocupar. Así que voy a cerrar con un par de recomendaciones que hemos estado avanzando con el tema del aprendizaje a distancia, que hay que prestar atención a la calidad, promover el uso de recursos educativos profesionales disponibles que están a nivel global, aparte de generar los locales importantes, proveer apoyo y recursos a los padres educativos y psicológicos, y proveer acceso a libros para lectura en el hogar y en las bibliotecas, que las tenemos muy abandonadas. Eso es otra manera de equidad. Y recomendaciones de equidad, no solo calidad, ¿no? El acceso a dispositivos y acceso a data o a internet universal debería ser nuestro objetivo, cuanto antes mejor, y en las escuelas tienen que haber acceso a internet, y además, por supuesto, a electricidad y a teléfono y a agua, y otros puntos de acceso público al internet como son las infoplazas, etc. Atención a la educación especial a distancia y en las áreas más vulnerables es otro tema de equidad muy importante, y que ahora mismo estamos en un momento en el que podemos aprovechar para prestar atención, para desarrollar apps que realmente respondan y se adapten a las necesidades de los estudiantes, normativas para el aprendizaje virtual que no teníamos, repensar realmente el currículum y la manera en que enseñamos ahora que tenemos la oportunidad, tomar más en cuenta la realidad de los hogares que ahora se nos han abierto en la pantalla, aumentar la cobertura con el problema de deserción que tenemos y utilizar las conexiones que estamos teniendo con los hogares y con los estudiantes de una manera diferente para hacer diagnóstico y evaluación, no solamente para enviar información. Y en la última diapositiva lo que tengo es posibles cáscaras de banana con las que nos podemos resbalar si no prestamos atención mientras tratamos de hacer estas cosas, prestando atención a la inequidad, no prestar suficiente atención a la enseñanza diferenciada, tratar de darle a cada niño lo mismo, o a cada región lo mismo, cuando sabemos claramente que Bocas del Toro va a necesitar algo diferente que las comarcas, que Panamá, y no aprovechar para generar experiencias de aprendizaje que realmente impliquen mejores actividades y no solamente virtualizar el mismo tipo de experiencia que habíamos tenido antes, y depender de la conectividad. Ahora tenemos la oportunidad de desarrollar actividades que estén en dispositivos que podamos distribuir,
pero que no deben nunca depender de la conectividad, porque ya hemos visto que no tenemos el acceso equitativo, debe estar todo en el dispositivo que distribuyamos, y prestando atención a los esfuerzos, priorizando las comarcas, Darién, Bocas del Toro y Colón, con los que tenemos una deuda de un siglo, y que necesitan soluciones apropiadas para cada provincia, que nos ayuden a conectar la formación escolar con los requerimientos universitarios para saldar estas deudas que tenemos de tanto tiempo. Gracias. Gracias, Nadia.